Gracias a Verónica, a la asociación por volver a invitarme. Os prometo polémica, os prometo fuego, os prometo oscuridad, os prometo un misterio. Lo que voy a comentaros es delicado, es muy delicado. Ante todo voy a pedir disculpas porque lo que voy a comentar va a herir la sensibilidad de muchas personas, básicamente por las creencias que cada uno tiene. Ya sea de una religión o de otra, pero lo que voy a comentaros es una investigación que que realicé durante años en un tema que es muy desconocido. Soy una de las pocas personas, no solo de España, en Europa, que toca este tema, que ha dedicado y que dedica su vida, sus ahorros, que me he llegado a arruinar en este tema. Y que desde hace también unos años, creo que desde ahora unos 3 años, a Iker Jiménez, que como todos conocéis, director y presentador de Cuarto Milenio y del programa También Horizonte, me quiso directamente fichar cuando ya varias personas le hablaron de mí y leyó uno de mis libros, que es este de aquí, Mi romance y arqueología de los medios. Es un libro, quedan muy pocos ejemplares, me he traído solo 2 de ellos, que trata un tema muy desconocido, que es el tema de la magia negra, la nigromancia y lo que es la arqueología de los medios. La arqueología de los medios es una disciplina muy desconocida, somos muy pocos, ya digo, que los que estamos metidos en ella al máximo nivel, que lo que hacemos es estudiar los orígenes del cine y los audiovisuales. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo siempre me he preguntado de que muchas apariciones o muchas epifanías o supuestas apariciones, ya sean marianas, ya sean de fantasmas, ya sean de ovnis, etc., si algunas de ellas realmente han sido auténticas, si es que hay alguna auténtica, y si hay alguna de ellas que se ha realizado, se ve quizá de una manera artificial. Si de alguna manera ha habido algún tipo de artilugio óptico que ha sido capaz de realizar esa aparición hace siglos, incluso milenios. Era un reto personal. Bueno, si os interesa el tema, podéis leerlo de él, ahí que le impresionó. He ido llevando también para Cuarto Milenio varios de estos temas, algunos los habréis visto ya en el reportaje, que yo mismo he podido recrear para el programa o para hacer también alguna película. Y ya en este libro hay un párrafo que nombraba algo que a mí me ha marcado ya de por vida, para bien o para mal. Di con unas pistas, algo que se había quedado totalmente desapercibido, que tiene que ver con una de las apariciones marianas más importantes del mundo. Muchos conoceréis la de Fátima, otros la de Lourdes, probablemente hayáis sido como peregrinos o como creyentes, o al menos os sonará alguna de ellas. Pero hay otra, también muy importante, aprobada por el Vaticano, que sucedió en Irlanda, concretamente Knock, que es una pequeña localidad irlandesa al oeste de Irlanda, y que ocurrió en 1879, en agosto, el 21 de agosto de 1879, poco después de la de Lourdes. Lo que aquí sucede, por ejemplo, en España, que no es tan conocida, porque quizá nos pilla más lejos, pero os puedo asegurar que tanto para gente de Irlanda, Reino Unido, del Norte, incluso en Estados Unidos, es una bastante conocida. Os digo más que hace tan solo unos meses Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, fue a Knock, porque él desciende de Knock, por ejemplo, y mucha más gente, ¿no? Estamos hablando de una aparición mariana muy, muy importante, de las más antiguas, reconocidas, de las pocas reconocidas también por el Vaticano. Y claro, cuando yo escribí un párrafo en este libro, yo dije, madre de Dios, lo que acabo de dar con ella, no puede ser cierto. Yo al principio no me lo creía, lo digo de verdad. Yo no soy creyente, ¿vale? Fui creyente, realmente ahora mismo a día de hoy soy ateo, pero una cosa es ser ateo, otra cosa es
meterte, digamos, con el Vaticano, que es muy diferente, porque estamos hablando de una versión oficial y tengo bastantes pruebas, más de 30 documentos y pruebas de que apuntan a que, oye, esto que nos han contado, esto que ocurrió, quizá no sea como creéis que sea. Entonces de ahí acabé publicando este libro que se llama Noc, Apariciones Marianas, Linternas Mágicas y Hacedores de Milagros, que es mi último libro, apenas tiene un año, no llega casi al año. Y en cuarto milenio, cuando se lo comenté a Iker, dijo: Miguel, esto vamos a tener que hacerlo. Y lo hicimos. El reportaje se emitió el año pasado. No lo voy a poner entero, solo quiero mostraros solo algunos minutos, por varios motivos. Y bueno, voy a contar más o menos la historia. Realmente tenéis todo en el libro. En el reportaje lo podéis buscar, en cuarto milenio, en la temporada pasada, luego os diré un poco el año, la fecha de realización. Bueno, Noc es un pequeño pueblo de Irlanda, además, sorprendentemente una conexión muy interesante con Alicante y esa zona de Irlanda, que esa me la guardo para otro día, que lo sabe muy poca gente, por varios motivos. Y ahora realmente estamos a 2 horas de Noc. Vamos al aeropuerto de Alicante, hacia aquí de Elche, bueno, no vamos a entrar en Alicante, Elche, el aeropuerto de todos los que vivimos aquí. Y cogemos un avión, en 2 horas estamos en Noc. Hay una Alicante-Noc directo. Yo siempre me quedo intrigado, pero ¿esto cómo puede ser? Que este lugar, que era quizá uno de los peores que han existido nunca en Irlanda, en esa época donde la gente moría por las hambrunas, que eran prácticamente esqueletos andantes, que no tenían dónde caerse muertos, y donde muchos tuvieron que irse a vivir a Estados Unidos porque era la única manera de inmigración para irse allá. Muchos estadounidenses y neoyorquinos provienen de Irlanda y de esta zona en concreto. Pues esto, aquí lo veis como estaba en el siglo XIX, es que ni siquiera era un pueblo, era un cruce de caminos con una iglesia y 4 casas. A día de hoy, os puedo asegurar que tampoco ha cambiado mucho. Hay un aeropuerto, que también la historia del aeropuerto tiene tela, y hay una basílica, y evidentemente es un centro de peregrinación como puede ser Fátima, como puede ser Lourdes. Quizá no tan masivo como Fátima y Lourdes, pero ya digo que al mismo nivel en este caso. Aquí lo veis más cercano, lo que es la iglesia, hay varias casas de personas muy humildes, agricultores, la mayoría analfabetos, muchos no sabían ni leer ni escribir. Los niños empezaban a ir a la escuela. Estas 2 casitas pequeñitas eran de la escuela de niños, la de niñas y la de niños, separadas, y los pocos alumnos que tenían, evidentemente, con profesores que eran pues religiosos, ¿no? De cura, monja, etc. Pero nadie más, ya digo, es un pequeño cruce de caminos en medio de la nada. Lo que ocurrió esa noche, el 21 de agosto de 1879, es algo brutal. Es increíble. Se vio una luz sobre el altar, sobre la fachada de la iglesia, el exterior, una luz que la llegaron a ver, o al menos llegaron a ver esa luz, 15 testigos, nada más y nada menos. Como sabéis, muchos ya estáis puestos en tema de apariciones marianas, es muy habitual que muchas veces han sido niños los implicados, niños, niñas, 3 niños, una niña, muchas veces nadie vio nada. A veces es lo que dice la vidente, ¿no? O la persona que a través de ella habla la Virgen, ¿no? O la Virgen solo lo ve una persona, ¿no? En este caso es que hay 15 personas que atestiguan oficialmente que algo milagroso se vio esa noche en la fachada de la iglesia. Incluso hay un testigo, el número 15, que me encanta, es mi favorito, que lo único que vio fue esa luz a casi media milla. O sea, estaba en un campo de lejos, lo único que vio la luz más maravillosa, impactante e increíble que había visto jamás sobre la iglesia. Una luz fija, jamás se movió. Y ahí estuvo durante más de 1 hora. Algunos apuntan 1 hora, 1 y media, 2 horas aproximadamente. Esto es lo que vieron.
Esta es la representación oficial de la Basílica de Enoch y es la Virgen. ¿Vieron que de esa luz aparecía la Virgen María, San José, San Juan? Y luego también algunos, no todos los testigos, algunos llegaron a ver un altar con un cordero, con una cruz y varios ángeles. Además, alguno apuntaba que parece que había algún también efecto lumínico, ¿no? Como algún destello o algo. Esto también sucedió parte mientras llovía, a su vez, y ahí permanecieron estáticos, levitando durante ese tiempo sobre la fachada de la iglesia. Los vecinos fueron avisando unos a otros y se congregaron en ese momento. No todos estuvieron 2 horas, ni mucho menos. Algunos estuvieron unos minutos, otros vio ya parte de lo que era la aparición. Eso es tal cual como está ahora. Lo que se ha hecho es una recreación en Enoch de lo que es la fachada original, o parte de la original. Ahora luego más explicaré qué ocurrió. Y realmente lo que vieron es que eran blancas, aunque luego lo veis el color, lo que vieron era a la Virgen María, San José, todo esto, blancos. Como las descripciones o las similitudes eran como estatuas, como esculturas fijas, que eran muy realistas. Parecía que era imposible, que estaban ahí, es que las estamos viendo. Ahí están. Pero no hubo mensaje, la Virgen no dijo nada, nadie dijo nada. Como sabéis, normalmente los temas de los mensajes son cruciales para la Iglesia y las apariciones marianas. Normalmente la Virgen dice algo, ¿no? Hay algo que decir. En este caso no hubo ningún mensaje. Esta fue Maribel, que es una de las testigos principales. Lo curioso también del asunto es que estos 15 testigos, la mayoría tenían lazos familiares, eran hijos, hermanos, primos. No todos fue de la misma familia, pero sí familiares relacionados. Y ella fue quizá una de las primeras en ver la aparición, ¿no? Y en avisar a algunos de los familiares, ¿no? No solo ella, sino también la que era la dama de llaves de la iglesia. Fueron quizá las 2 primeras que avisaron. Como veis, aquí está detrás la iglesia y esta casa que tenéis delante es la casa del cura. Era una de las casas más cercanas. Y aquí tenéis a uno de mis personajes históricos favoritos, al cual le tengo amor y odio a la vez, que es el párroco Cabanach. Este señor, es increíble la historia de él y lo que sabemos de él a día de hoy. Este señor que estaba al lado, ¿veis que está al lado? Fue el hombre que no vio nada. De los 15 testigos, que eran personas de las otras casas, incluso de la zona, el párroco no vio nada. La ama de llaves, que era como la secretaria, ¿no?, del cura, que fue una de las primeras en verlo, testificó que fue a su casa corriendo. El cura estaba dentro de su casa y le dijo lo de la aparición, y el cura, pues parece que no le importó o hizo oídos sordos. No fue. Este señor fue el que presidió este comité religioso aprobado, junto con otros 2 curas de localidades cercanas que aprobaron la aparición mariana como auténtica. Aquí empezaron ya a aparecer diarios, en medios, en prensa con esta aparición, incluso la portada del libro que tenéis es una también de las primeras apariciones. Es muy curioso y significativo que, si os habéis dado cuenta, la luz en la ilustración original, la más antigua que se conserva, está a la izquierda de la imagen. O sea, la imagen de la imagen, a la izquierda del centro de la fachada de la iglesia. Pero poco a poco, si veis la portada del libro, la fueron centralizando. O sea, poco a poco era más estético decir, bueno, vamos a poner a la Virgen en el centro, vamos a poner... pero realmente no pasó en el centro. Pasó todos los testigos y lo que se vio era a la izquierda. Esto también es muy interesante también ese tema. Hay que entender un poco la Irlanda de aquella época, que ya digo, fue un momento, todos los que habéis ido a Irlanda o si conocéis la historia del país, una fecha, varios años fueron marcados por las hambrunas. Realmente que reventó
afectó absolutamente todo, la economía, evidentemente la salud, las muertes, las familias, o sea, estamos hablando de que estas personas es que no tenían qué comer, o sea, las malas cosechas, los problemas que tenían económicos, problemas sociales, problemas evidentemente también religiosos, como sabéis, Irlanda es un país sobre todo protestante, o sea, no es católico. En esos años la población, los católicos eran pocos, por así decirlo, y todavía lo siguen siendo, ¿no? O sea, esto es algo muy especial, ¿no?, dentro del país. Y como veis, esta ilustración me gusta mucho porque veis al cura, bueno, de pie, arrimando el hombro, pero ya está. Es decir, muchas personas de la época se opusieron evidentemente a la iglesia por varios motivos. Una de ellas es que la iglesia seguía quedándose con las tierras. Era un problema también de las tierras, de los terratenientes. Entonces algunos estaban a favor y otros en contra. Muchas veces lo siempre digo, los que nos favorece, estamos a favor, lo que no nos favorece, estamos en contra, ¿no? Hubo un problema ahí social y político enorme, ¿no? Pero para que entendáis un poco que esta gente lo que necesitaba era un milagro, básicamente por todo lo que estaba sucediendo. Sin entrar en muchos detalles más que tenéis en el libro. Esta fotografía es real, poco tiempo después del milagro, y aquí podéis ver cómo en poco tiempo ya empezaron a congregarse a través de ya los diarios de la época un montón de peregrinos buscando un poco, pues evidentemente, el milagro, ¿no? Muchos empezaron ya a rezar, a incluso colgar, que ahora lo veréis, muletas, bastones, intentando dar la sensación de que había gente que se había curado o que había vuelto a andar al ir a Noc, básicamente. Incluso es muy interesante que el muro se tapió porque la gente empezaba a arrancar el mortero y la pared del muro porque ya pensaban que era milagroso. Imaginaros ir rascando las paredes y lo que hacían era llevarse trozos del muro hasta el punto que agujerearon tanto la pared que la iglesia corría el peligro de derrumbarse. Eso es lo que se cuenta en la crónica de la época. O sea, la gente entró en una histeria colectiva hasta el punto de utilizar el mortero en heridas, en los oídos y en otros lugares, creyendo de que era milagroso por el hecho de que se había aparecido a la Virgen. Eso es mucho de lo que era el impacto a estas personas en ese momento en cuanto a este milagro. Bueno, Noc, como os he comentado, es una aparición aprobada por el Vaticano. Varios papas han ido, una fue por el centenario, esta es del año pasado, 1 o 2 años hará, pero también Madre Teresa de Calcuta, presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de un centro muy importante a todos los niveles, lo que es el Noc. Y aquí llegamos a uno de los puntos reveladores del asunto, aunque son muchos. Os estoy hablando en el libro, tenéis 30. No estoy hablando de 1 ni de 2, estoy hablando de 30. ¿Vale? ¿Quién es esta señora? Esta se conoce como la monja de Kenmare. Es una mujer fascinante, increíble, o sea, un referente, o sea, una mujer adelantadísima a su tiempo, escritora, realizó varios conventos, grandes obras, un carácter fuerte, se enfrentó a todo el mundo. Una mujer que era de Irlanda, pero luego acabó viviendo en Estados Unidos y fue a Noc, pues porque tenía que ir a Noc, porque decían que había habido un milagro. Ella misma incluso creyó curarse, probablemente un efecto placebo, de que creía que se encontraba mejor estando allí, con intención también de crear un convento, ¿no? O crear algo también para la mujer, para crear sobre todo, más que un convento, también como una especie también de casa de caridad, ¿no? Intentar también pues, ayudar a los peregrinos, ayudar a los enfermos, ayudar a las personas necesitadas, pero lamentablemente el cura que habéis visto se opuso a ello. Hubo ya una lucha de egos, de poder, varios enfrentamientos, y todo también vino por un hecho que ella describe en sus memorias y en varias cartas que se conservan. Un buen día, poco después de la aparición, rezando en esa pequeña iglesia de Noc, dentro, en el interior, empezaron a ver luces. Empezaron a ver unas luces por el techo de la iglesia,
Y la gente pues empezó a decir milagro, milagro, empezaron a ponerse a rezar, ella se puso a rezar y 1 o 2 minutos después, cuando nadie se dio cuenta, vio como el cura en sus manos guardaba una especie de prisma, una especie de objeto de cristal con el que acababa de hacer esas luces en la iglesia. Cuando la monja vio eso, evidentemente fue un chorro de agua fría y se quedó totalmente patidifusa. Cuando la gente se fue al cura y le dijo: oye, esto no ha estado bien lo que ha hecho, porque yo mismo he creído que esto era un milagro. El cura hizo oídos sordos. No le importó. Si queréis saber la verdad, sigo, o al menos lo que tenéis en el libro. Evidentemente no quiero cambiar, lo que penséis o lo que dejéis de pensar. Solo os puedo asegurar que si cogéis toda la documentación que he seguido, todo el dinero que me he gastado, y leéis el libro, opinad vosotros mismos, no puedo decir más. Nos tenemos que remontar muchos años más atrás. En una película, que es la última que he dirigido, que se llama El arte de la luz y la sombra, esa película dura casi 2 horas y media. Me ha costado la vida, te digo que he acabado en la ruina con ello. Es la primera película que se hace sobre los orígenes del cine y los audiovisuales. Ojo, digo orígenes del cine y los audiovisuales y hablo desde hace 40.000 años. Muchos que pensáis el cine, el cinematógrafo de 1895, os puedo asegurar, y para eso está la película, la podéis ver, que realmente los audiovisuales, o lo que entendemos como audiovisual, ha estado siempre con nosotros. El problema es que ha estado oculto. Lo han querido ocultar, o ha sido muy avanzado para que los demás lo entendiéramos. Siempre se ha utilizado diferentes tipos de dispositivos, diferentes tipos de argucias, para crear la ilusión de movimiento, de imágenes que se movían, imágenes que hablaban, imágenes que predecían cosas. Hay un momento clave en nuestra historia, muy desconocido de nuevo, pero muy importante, que es en el siglo XVIII, sobre todo, que ya en el XVII, cuando, aquí por ejemplo vais a ver, en 1784, esta ilustración conservo la original, un libro de la época, alemán. Se realizaban sesiones de nigromancia, en esencia eran sesiones de magia negra, que la gente iba, le pedía al nigromante, al mago negro, generalmente, que quería invocar a una persona fallecida, o a un demonio, o a un espíritu, a alguien para contactar con él. Estamos hablando antes del espiritismo. Eso es precursor del espiritismo. Estamos hablando de un siglo antes. Y aquí veis exactamente lo que se hacía. Se ponía un círculo mágico, ese familiar, esas personas. Normalmente habían también mujeres, pero generalmente eran hombres los que realizaban esa invocación, y lo que hacían era ver, literalmente es que veían a una persona, a un rostro, a una imagen, cómo flotaba en el aire, cómo se movía, que tenía además color y que incluso podía hablar o interactuar con esa persona. Y además se podía revelar información que era importante o crucial. Esto mismo, aquí tenéis otra ilustración también del mismo tema. Normalmente se hacía en una habitación oscura, un grupo muy reducido, 2 o 3 personas. Se llegó a tal nivel que Robertson, que es mi alter ego de la época, tenéis ahí el libro sobre él, la memoria de él, lo he traído un ejemplar, si lo queréis, fue uno de los grandes magos, nigromantes, eruditos, ilustrados, genios, más olvidados y más importantes que ha habido nunca en la humanidad, porque él fue capaz, un siglo antes del cine, de crear ya espectáculos audiovisuales muy avanzados a todos los niveles. Recorrió toda Europa realizando este tipo de espectáculos en el que el público de la época quedaba aterrorizado porque creía ver de verdad un fantasma, un espíritu, un muerto, etc. Esto es así, ¿vale? Esto era así en la época. Pasa que no se conoce y no se ha divulgado. ¿Qué se utilizaba? Aquí veis una virgen apareciendo de una especie de ataúd.
había diferentes tipos de instrumentos y lo que se utilizaba era un tipo de dispositivo óptico. He traído uno de ellos. Yo tengo una colección de más de 500 objetos, artilugios, siglo XVIII, siglo XIX. Voy a enseñaros uno de ellos. Bueno, esto que tenéis aquí es una linterna mágica de fantasmagorías. Concretamente esta es de mediados del siglo XIX. Realmente es un proyector. O sea, este de aquí es el bisabuelo de este, diré, la cola. Son familia. Este es el tatarabuelo, el bisabuelo de este, ¿vale? ¿Qué podía hacer esto? Como el que tenéis ahí, ahí veis solo la caja, el interior. Pues es un proyector, básicamente lo que tiene una lente condensadora. Se utilizaban diferentes tipos de iluminación, a veces un quinqué, también se podía usar también gas, o hídrico. Había diferentes tipos de alimentación para hacerlo funcionar. Pero en esencia uno ponía una imagen que os enseñaré aquí y la proyectaba, pero es que esa imagen además había diferentes mecanismos para que se moviera, para que volara, para que levitara, etc. Y normalmente este tipo de linternas, sobre todo siglo XVII, siglo XVIII, tardó todavía siglo XIX, estaban ocultas. Nadie sabía nada de esto porque era oculto, era un secreto. Solo las personas más astutas, las más ilustradas, las más avanzadas, la utilizaban. ¿Lo utilizaban para qué? A veces para hacer magia, para crear auténticas alucinaciones o ilusiones. También luego se pasaron ya a la divulgación, lo usaban ya los profesores para dar conferencias. También luego salieron ya linternas mágicas para niños. Todo esto estamos hablando antes del cine, ¿vale? Antes de 1895, básicamente. Lo que pasaba era lo siguiente. Esto es lo que no veían. Lo que no veían era al mago, al linternista, que también se llamaba, detrás de la pantalla. A veces usaban lo que es la retroproyección, proyectar por detrás, y la gente no sabía nada. Nunca, al menos durante muchos años, se sabía cómo se hacía todo esto. Esa es la cuestión. Pasaron primero de espectáculos que eran, más que espectáculos, eran sesiones de libromancia secretas, que nadie sabía nada, a luego poco a poco a espectáculos públicos, pero en los que tampoco nadie sabía nada. Y luego poco a poco ya sí que la linterna mágica fue poniéndose por delante, pero normalmente siempre estaba oculta detrás. Pero se llegaron a un nivel de maquiavelismo increíble. Imaginaros proyectar desde un altar reflejando en un espejo sobre humo. Esto se hacía y yo lo he podido recrear. Es increíble, una proyección sobre humo. Se hacía ya hace siglos. Y se ocultaban ese tipo de mecanismos dentro de altares, dentro de ataúdes, dentro de mesas, desde cualquier sitio. O sea, los diseños que he podido conseguir son inimaginables, maquiavélicos absolutos, geniales. El problema es la ética del uso. Ese es el problema, la ética del uso. Es muy interesante que luego empiezan a haber ilustraciones ya en las que hay una vinculación entre la religión y la linterna mágica. En esta podéis ver cómo un ángel lleva una linterna mágica proyectando. Y cómo posteriormente, estas de finales del 19, unas décadas después de Nock, un cura ya da un sermón utilizando una linterna mágica proyectando imágenes. He podido conseguir incluso debates de sacerdotes de la época, porque algunos no veían ético el hecho de utilizar la proyección y otros sí, porque era quizá demasiado fuerte y podía inducir evidentemente a, bueno, la manipulación, no quisiera ético utilizar ese tipo de cosas para dar una misa o para otro tipo de prácticas. Eso consta. Es muy interesante que luego se pudo descubrir, yo lo pude ver, que en alguna de las iglesias de al lado de Nock, Ballyhauning y en otra,
Qué casualidad de que eso que vieron esas personas de Enoch realmente es que era muy similar a algunas de las vidrieras que estaban en las otras iglesias. Lo que vieron, esa representación de la Virgen, esa representación de San José, o esa representación de San Juan, era quizá demasiado cercano, demasiado similar a la que ya existían en representaciones gráficas al lado de las otras iglesias. Qué casualidad. Aquí veis uno de los archivos de placas de linterna mágica. Ahora os enseñaré algunas de las placas. Cada una de ellas, fijaros la cantidad, cada una de ellas es una imagen. Pensad en una diapositiva. Pues imaginar ahí miles de diapositivas, y en este caso solo religiosas. Imaginaros la cantidad de miles de imágenes religiosas que se hicieron, sobre todo en el siglo XIX, y que evidentemente no llegaron a todos los sitios, solo se quedaron principalmente en las capitales. Fue poco a poco esto extendiéndose. Recordad una cosa, ¿no? Que es quizá uno de los lugares más aislados y el condado de Mayo en Irlanda que existen. Si habéis ido alguna vez a las Urdes en España, ¿os suena? Os puedo asegurar que es un equivalente de las Urdes en Irlanda. O sea, uno de los lugares más aislados en España, pues no, es uno de los lugares más aislados que existen en Irlanda. Esta es una placa original que conservo, tengo muchas. Esto es una monja de la época. Esta concretamente ya se utilizaba en el siglo XVIII. O sea, esta es un siglo antes de la aparición de Enoch. Esta es otra también de la época, un siglo antes de la aparición de Enoch. Este es otro, este es un ángel. Además, este ángel hace aparecer, este mensaje es un mensaje en alemán, que es bienvenido, ¿no? Esta me es muy significativa. Esta es una placa, una imagen que representa una linterna como esta y a un señor proyectando a una imagen religiosa. Esta imagen concretamente es colonialista, no se sabe exactamente si era en África, probablemente, a lo mejor, y veis la reacción de las personas que vieron por primera vez esto. Estamos viendo que era la primera vez que veían una imagen proyectada en su vida. Jamás se ha hablado de esto. Es algo que me duele en el alma. Siempre se habla del nacimiento del cine, jamás se ha hablado de esto. Hemos sido engañados literalmente, no nos han contado la verdad. Antes del cine habían proyecciones, muchísimas proyecciones, y se ocultaban por varios motivos. Aquí vais a ver ya, esto es una recreación que yo hice, luego ahora os enseñaré alguna pieza de Cuarto Milenio. Todo esto está hecho, por ejemplo, con esta linterna mágica y otras placas originales, también de la época. Y esto es lo que se ve. Imágenes a color, fijas, además muy luminosas, que tenía una aura también fascinante. Todas estas, ya digo, son originales. Yo lo único que he hecho ha sido utilizarlas y proyectarlas y hacer la foto para que lo veáis. Se podían hacer efectos, como os he dicho, lumínicos, muy sencillos de hacer, utilizando, por ejemplo, un prisma sobre una linterna o incluso una luz. Se puede hacer ese tipo de entre comillas, luminarias o efectos de haces de luz, que evidentemente quedan como algo, si uno no lo sabe, ¿qué ha pasado? Es algo raro, ¿no? Algo pues, milagroso, ¿no? Según si esto se hace, por ejemplo, en una iglesia, en esa época. Esta, por ejemplo, es muy interesante porque tenemos a un Cristo ascendiendo a los cielos, coloreado además, a mano, además, incluso muy interesante porque está hecho para crear un efecto proyectándolo en el cielo. O sea, imaginaros proyectar sobre las nubes esto. Ahí lo dejo. Esta imagen es, aunque no lo veis bien, está proyectada sobre la pared, atardeciendo. Si uno deja una linterna mágica oculta y se va, la linterna sigue proyectando, yo me puedo ir tranquilamente. Aquí la vais a ver casi saliendo de la pared y aquí la vais a ver ya en total oscuridad. ¿No recuerda las esculturas que habéis visto antes de no?
Os recuerdo una cosa, nunca se movieron las figuras, solo se vieron sobre la pared. La gente creyó que el milagro era la pared donde se había visto. Nunca hablaron, no se movieron, no se mojaron. ¿Cómo una proyección se puede mojar? Aquí veis con la linterna, por ejemplo. Ya esto es una recreación. Esto es una recreación de quizá más fiel o más precisa a lo que vieron los testigos. Siempre me ha parecido muy interesante que lo vieron todo detrás de un muro. Repito, detrás de un muro. Siempre me ha parecido interesante que el altar no quedó claro si había un altar real o no. ¿Os acordáis de la ilustración que había un altar con un espejo? Tenía mucho más en el libro. Yo solo os dejo ahí pistas. Yo estuve varias veces en Noc. Esa pared que tenéis ahí delante es lo que queda del muro original. Es un lugar donde las personas van a besar el muro, a tocar el muro, a rezar en el muro. Y ahí me vi con una linterna mágica. Yo iba con la linterna mágica tan contento porque como nadie sabe nada, pues yo iba feliz con mi casa. Estas pequeñitas, ¿no? Ahí, que son más peligrosas porque se pueden ocultar mejor. Y además hay muchas cosas que se pueden hacer con ellas. Aquí la ven dentro. Y aquí la veis como Cavanagh. Yo acabé haciendo para cuarto milenio del cura. Así que he acabado haciendo de él, pero al menos recreando para desmontar un poco lo que sucedió. Aquí veis un poco del rodaje, veis que es iluminación de cuarto milenio total. Con Pablo Villarrubia, que por cierto, lo estaba comentando antes con un amigo, lo veréis hoy, esta noche en cuarto milenio, con un caso brutal. No lo perdáis esta noche, porque me llevo hablando de lo que va a contar tiempo y la verdad que no. Estoy también deseando ver qué va a pasar con esto que ya me dijiste. Y bueno, el Pablo Berger, que también lo conocéis, amigo también y compañero de cuarto milenio. Y ahora os cuento aquí una revelación. Es una revelación que ya es como la guinda, que es algo yo la verdad, o sea, si creéis en el destino, a mí me ha tocado, para bien o para mal. Esta fotografía es del rodaje de Cuarto Milenio. Esas linternas mágicas no son cualquier linterna mágica. Si no bajan el trasto ese, no lo son. Esas linternas mágicas me dan miedo. Y me dan miedo. Me dan mucho miedo. Me explico por qué. Yo estuve desde hace años intentando conseguir ese tipo de linterna mágica. Ese tipo de linterna mágica es una linterna mágica doble, o también se conoce de vistas disolventes. Es un invento irlandés. Ese invento, ese mecanismo que tenéis ahí, que lo veréis luego mejor en el vídeo, es un invento a día de hoy irlandés, atribuido a un inventor irlandés ya de finales del 18, principios del 19, al menos la primera referencia. Estamos hablando de unos 30, 40, 50 años antes de Enoch. Son difíciles de conseguir, quedan muy pocas en el mundo, normalmente son en subastas, y dio la fortuna hace unos años de poder pujar por una y tener la gran suerte de que nadie pujó para llevármela yo. Cuando me llegó, me quedé impactado, es que no me lo podía creer, porque por un lado la linterna mágica estaba completa. Es raro que una linterna esté completa, no es habitual que esté completa, y sobre todo esta que tiene muchas más piezas de lo habitual. Estaba toda metida dentro de su propia caja. La propia caja se utilizaba también para la proyección. O sea, tiene varios soportes también para utilizarla. No es solo una caja para guardarla, es una caja preparada, pensada para facilitar también la propia proyección. Dentro de esa caja, la segunda sorpresa que me llevé
Eran 3 sorpresas. La primera es que estaba la linterna completa. La segunda es que llevaba un sobre con documentos. Esto es rarísimo de cojones, perdóname la palabra, que lleve documentos, algo así, un sobre entero. Un sobre, con diarios de la época, con notas grabadas a mano. Me quedo loco de decir esto no lo he visto nunca, y puedo asegurar que llevo muchos años en esto, lo he consultado con mucha gente, en el extranjero, en otros países, muy raro. Y lo fuerte es un documento concreto que viene con la linterna. Es un poco frío, ¿no? Sí, mucho. Si alguien que entienda puede bajarlo. En este documento pone algo que me da miedo. Pone que la linterna mágica doble de vistas disolventes, que concretamente es de 1800, segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de años antes de la aparición de Enoch, esa linterna estuvo emparedada en una iglesia. Repito, esa caja con la linterna mágica, la propia caja de linterna mágica, repito, estaba emparedada en una iglesia durante más de un siglo. Esta carta es del cura que la descubrió en su iglesia en 1973. O sea, alguien no empareda porque me he equivocado. Yo no pongo esta pared porque, ay, no era aquí. Tú tienes ahí una caja, imaginad esa papelera. Tengo esa que es papelera, está aquí la papelera, sé que está aquí la papelera. Está ahí la papelera, ¿por qué no me llevo la papelera? ¿Por qué pongo aquí un muro de aquí a aquí? Y ahí la dejo durante, bueno, no sé, un siglo, hasta que alguien se dé cuenta. Yo ya me he muerto, hemos muerto todos ya, los de esa época. Me da mucho miedo. Yo digo, ¿por qué? Si esto es la única linterna mágica que existe emparedada en una iglesia, ¿qué se ha hecho con ella? Os puedo asegurar que coincide con lo que se podía haber utilizado en Enoch. No estoy diciendo que sea la que se usó en Enoch, pero sí que estoy diciendo que cumple las condiciones para que sea una usada en Enoch. Pero hay más. Me asusta también si no es la única emparedada. Y hay muchas linternas mágicas que se han quedado ocultas o han querido emparedar, como hacían también con ciertas personas, monjas, presos, sacerdotes, gente que iba en contra de ciertas creencias. Yo acabaría emparedado, probablemente con linternas mágicas en la época, sino quemado, pero probablemente hubiese acabado como la linterna mágica en una iglesia y a lo mejor ahora mismo saldría a la luz mi esqueleto o mi cadáver. ¿Y si hay más linternas mágicas emparedadas? Yo me lo pregunto continuamente. No tengo constancia de otra, nadie, otros compañeros de otros países tienen constancia de esto. Pero me asustan las dos cosas, que sea la única o que sea la primera de muchas otras que vayan a salir a la luz. Os voy a enseñar solo unos minutos para que lo veáis un poco en acción, lo que fue la recreación para Cuarto Milenio y el programa. Sobre todo aquí vais a verlo. Me hubiese gustado si hubiese tenido más tiempo, fui un poco justo esta semana, para poder haceros aquí una pequeña muestra y ponerla. No he traído todo lo necesario. También hace falta total oscuridad para poder hacerlo. Aquí se veía muy poco, necesitamos, ya digo, tarde-noche prácticamente para que se viera bien el efecto y todo. Pero bueno, lo vais a ver aquí. Esto está rodado además en sax.
Rodamos, hicimos Sax Irlanda. Muy parecido, realmente un pueblo pequeño donde también pasan muchas cosas. ¿Cierto? Vais a ver solo unos minutos. Aquí veis otra linterna mágica. Yo estoy haciendo ya de cura, estoy en el papel ya de... Aquí veis la emparedada, que también lo utilicé, lo usamos. ¿Veis ese mecanismo? Aquí veis la proyección con espejos, que podemos moverla a cualquier lugar desde mucha distancia. Podemos crear efectos lumínicos. Es algo muy sencillo. Muy sencillo. Lo que acaban de ver es una serie de experimentos por parte de nuestro compañero amigo Miguel Herrero, experto en linterna mágica, en alucinaciones, en apariciones del pasado, en una fachada de una iglesia de Alicante. Y tiene un porqué. Cuando aparece es como una revelación. Puede variar el comportamiento, puede variar las religiones, puede variar la historia de un lugar, y se ha experimentado mucho con esto. Está la sospecha de que en diferentes momentos de la historia las apariciones creadas han surgido por una prototecnología. En su día lo comentamos aquí, pero lo que no hemos hecho era investigación de campo. Utilizamos una serie de sucesos que se llamaron las apariciones extrañas de Knox, que además tienen fuertes tintes de actualidad con personajes muy importantes en Estados Unidos, y ustedes se van a quedar, creo yo, francamente impresionados, porque vamos a ver algo muy parecido con los sistemas antiguos, pero hoy, de lo que pudieron haber visto algunas personas asombradas ante la irrupción del imposible. Compruébelo. Y luego también un detalle más, bueno, el reportaje yo lo que podéis ver si no lo visteis en Cuarto Milenio. También, la verdad es que colaboró también Javier Sierra, lo estuvimos también hablando con él, con Pablo Vergel también, que es amigo, para hacerlo. Y luego por aquí, sobre todo por unos detalles que queréis ver, fijaros es que es el realismo. Es decir, es que las imágenes ya de la época proyectadas, incluso ya se podían proyectar fotografías realmente, ¿no? Ya digo que uno podía hacer una fotografía de una escultura y proyectarla como habéis visto, esas imágenes son de la época, son segunda mitad del siglo XIX y muchas que son ya mucho más antiguas, ya del siglo XVIII. Todas estas, ya digo, son propias que tengo, y fijaros, ya digo, el realismo que uno parece que está viendo pues eso, un fresco de cualquier sitio cuando es una proyección de una imagen de linterna mágica. O sea, incluso aquí veis las esculturas, lo mismo, ya incluso los testigos les sorprendió, evidentemente, les quedaban, claro, algo milagroso por quizás ser la primera proyección que habían visto en su vida, la historia. No solo eso, sino por el realismo que estaban ahí. Es que estaba ahí, fijaros el realismo que tiene la escultura, y es una proyección, no es la escultura, es una proyección de una fotografía de una escultura con linterna mágica, el detalle. Y luego aquí, bueno, aquí veis la carta, también que os he comentado, que también lo comentamos. Y un último detalle que vais a ver aquí es cómo está Knock, por ejemplo, a día de hoy. El verano de 1879, el lugar se ha convertido en un centro de peregrinación católico en un país, Irlanda, que todavía tiene mucho de protestante. Es como un buque insignia del catolicismo frente al protestantismo dominante. Y es un lugar que incluso ha atraído a dos papas que han hecho visitas al lugar. Juan Pablo II y más recientemente el Papa Francisco. La Basílica de Knock, nueva, evidentemente, no estaba Las apariciones de Knock, ocurridas hace casi 150 años, siguen siendo muy polémicas e incluso contestadas. Miles y miles de peregrinos católicos procedentes de todo el mundo siguen acudiendo a aquella pequeña localidad.
escasa realmente lo que hay realmente en Nock. O sea, ha avanzado evidentemente gracias, o sea, toda la riqueza que ha tenido y la evolución que ha tenido ha sido gracias al milagro. No solo Nock, sino estamos hablando de todo lo que es el condado de Mayo y todo lo que es el oeste de Irlanda se lo debe prácticamente a esa población. Yo lo único que he llegado a la conclusión es que lo que necesitaban esas personas es un milagro y se les dio el milagro que les hacía falta. ¿El Virgen de la Lourdes es antes o después? ¿Cómo? El del Virgen de la Lourdes. Lourdes es antes, además yo lo hablo, bueno, aquí hay un caso muy interesante en Nock, hay un capítulo concretamente esa relación entre Lourdes y Nock, porque hay una imitación desde Nock al de Lourdes. Eso está investigado, ya hay ciertas similitudes, o sea, además se comparó, incluso se decía en la prensa de la época y varias personas, era el Lourdes irlandés, ¿vale? Era como intentar de alguna manera imitar o crear eso mismo que había pasado en Francia en Irlanda. No estoy diciendo, ojo, importante, que todas las apariciones marianas y todo, Miguel, es que ves linternas mágicas en todos lados. No, en algunas sí, no en todas. En otras hay otras explicaciones, pero eso va para otro día. Podemos ir una a una. Podemos ir de una a una. Yo la que me he centrado, por varios motivos, sobre todo, principalmente es en esta. Pero ojo, solo voy a daros una guinda. Hay algunas imágenes que no salieron en Cuarto Milenio. Os las voy a enseñar aquí, porque están guardadas para otras historias. Solo os voy a enseñar los originales. Solo los originales. Solo para que veáis hasta qué punto se llegó. Esos son piezas únicas. No hemos dado con otro igual. Quizá alguna parecida, pero no igual. Esta, por ejemplo, es una placa original de Linterna Mágica de una cruz. Habéis escuchado muchas veces ese tema de apariciones de cruz y tal, ¿no? Pues si esto lo ponemos aquí y lo utilizamos en ciertas condiciones, ahí lo dejo. Es una cruz de la época, ¿no? Placa de Linterna Mágica del siglo XIX. Siglo XIX. Esta concreta, esta sí que la habéis visto, es la única que habéis visto, la he traído también por un detalle. Estas son los ángeles que están en un lateral, ¿no? Que aparecían en un lateral de la iglesia y todo esto. Ese tema de dejar ese espacio en negro es como las transiciones y como las capas que se utilizan en el cine y la gente que se dedica al montaje, porque yo puedo superponer imágenes. En esa parte negra puedo añadir lo que yo quiera. Con lo cual yo puedo hacer un montaje ya en la época de manera artesanal, de manera totalmente manual. O sea, yo podía combinar esta, por ejemplo, puedo combinar los ángeles con la cruz. Cruz, ángeles. Y puedo moverlos. Y puedo hacer muchas cosas con ellos. Pero hasta el punto de crear, por ejemplo, lo que es una ascensión de un ángel, literalmente. Esta placa es rarísima, es una en diagonal, lo vais a ver, nada, pero básicamente es un ángel que va ascendiendo por los cielos y que desaparece. De nuevo, placa original, siglo XIX, de la época, además muy precisa, muy rara, porque esta placa está diseñada específicamente para hacer esto. Sí, hay que pensar mucho para hacer, cómo puedo conseguir crear el movimiento de un ángel ascendiendo al cielo y crear todo un mecanismo
para linterna mágica que fuera capaz de crearlo. Y una última, como detalle, que es aún más rara, es, no la vais a ver, te digo, esto hay que proyectarlo, pero bueno, vertical, y es la ascensión de Cristo. Imaginaros esto del tamaño de 3-4 metros en plena noche. Vale, eso se pone. ¿Y cómo es la proyección? Todo lo grande que tú quieras. Depende de la fuente de iluminación. ¿Lo controla? También. Yo esto lo he estado haciendo en teatros, he ido también haciendo espectáculos con ello, no solo para cines, sino también espectáculos en vivo. Puedo subir a un teatro, como aquí el Gran Teatro de Elche, o algunos otros. Imagínatelo 5 metros de grande Cristo, subiendo a los cielos. Imagínatelo esto en medio de una montaña, en medio de un bosque. Siempre me ha gustado hacer, pero bueno, ojalá lo veáis, sobre niebla, sobre las nubes. Sobre niebla o sobre nubes. Bueno, en invierno, 23 de invierno. ¿Más preguntas por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna confesión? ¿Queréis llevarme a una hoguera? ¿A una barbacoa? Quizá me invitéis luego. No, yo barbacoa no, pero una cerveza sí. ¿Qué te iba a decir? Eso, ¿Una cerveza caliente? eso que ¿Una cerveza o un vino con el cuerpo? una cerveza de Judas. Vale, de Judas. No, escucha. Eso es parecido a eso que has hecho con placas. Sí. Algo moderno, eso que se metió hace unos años o hace unas décadas, con el tema de meter unas escenas trabajando con los frames, meten una Coca-Cola y unas palomitas. Ah, sí, bueno, ya si te hablas de la publicidad subliminal, sí. Sí, sí, sí. Pues lo mismo, pero Sí. más descarado, supongo. Sí, bueno, pero en el caso de la publicidad subliminal, lo que intenta es pasar desapercibido algo y que tú no te des cuenta, ¿no? En este caso, era realmente ocultar esto. Quiero decir, porque tú lo que... Mira, hay una frase de Arthur C. Clarke que es clave, lo han dicho más, es decir, que una tecnología tan avanzada es indistinguible de la magia. Es decir, algo que es tan así, yo cojo un móvil o este proyector y nos vamos a la Edad Media, yo ahí, vamos, cualquiera que vaya es Dios. A la hoguera también, pero bueno, quizá a lo mejor cambiarían las tornas porque me tendrían miedo. ¿A quién haréis caso? ¿Al hombre que hace milagros? Porque los demás no pueden hacerlo. Yo tengo una duda. ¿Qué sería una hora solo la imagen para que la gente fuera tan... Cuento, los testigos no se pusieron de acuerdo. Pero solamente ese día. Solo ese día, esa noche. Solo esa noche. Es decir, básicamente... ¿Qué digo yo? No sé cuánto tiempo. Vale. No, solo, es que todo se basa en eso. Es decir, o sea, es que todo... Aquí lo curioso es que todo lo que se lió la de Cristo, mejor dicho, solo es eso. No hay más. Es decir, no hay más nada. Todo lo demás es todo lo que se fue montando, la gente ya yendo, pues yo creo que no sé si me he curado, ay, pues ha sido Anoka, pues yo he ido porque me dicen que esto, pues bueno, pues voy a donar a esto, pues mira, yo voy a quedarme aquí en no, pues seguro, es decir, todo lo que mueve a nivel social y psicosocial, todo lo demás. Incluso más el detalle, le digo, no todos los testigos afirman, los 15 no estuvieron. Es decir, uno vio un minuto, uno lo vio ya al final, uno lo vio ya empezado, uno lo vio, es decir, nadie estuvo ahí todo supuestamente el tiempo que estuvo. Entonces siempre hay una duda, es decir, estuvo una hora, fueron 45 minutos, fue 1 hora y media, fue más. Siempre unos decían, no, yo solo lo he visto a la Virgen, a San José y a San Juan. Claro, otros vieron además eso, por eso os decía y hacer hincapié en ese tipo de linterna mágica doble, porque todo además apunta a que pudieran utilizar una doble. Unos
vieron eso y luego yo añado esa otra imagen. Eso es un poco la cuestión, básicamente. El caso es mucho más... O sea, esto solo es una pincelada, porque de verdad en el libro hay muchísimo más, cosas mucho más sorprendentes. Y lo que has contado antes, perdona, Sí, que sí. la niña fue, la chica fue Sí. corriendo al cura, oye, que hubiera sido Sí, para sí, él. sí, sí. El cura es igual. Siempre, claro, es que el tema del cura, el tema del cura es fascinante porque ahí hay mucho más. Ahí mismo yo, por ejemplo, os digo solo un detalle, pero digo, hay muchísimo más en el libro, o sea, muchísimo más, porque solo voy a decir un detalle, ¿vale? Un detalle de muchos, ¿vale? De muchos. He podido dar con un fabricante de linterna mágica que su apellido es Cabanag. Es que Ya está. Yo no puedo decir que sea él, porque Cabanag es un apellido irlandés. Yo solo sé que... él estaba en casa, ¿no? Hay- Le avisaron. Sí, sí, sí. No fue a verlo ni No nada. fue a verlo, ¿no? Le daba igual, le daba igual. No fue a verlo. El negocio estaba igual con la máquina. El detalle es que hay un fabricante con ese apellido, irlandés de la misma época, y no recuerdo mal, creo que además Cabanag tenía, bueno, creo que unos 13 hermanos, o sea que probablemente, no estoy diciendo que actuara él solo, uno solo realmente puede hacerlo, te digo, no es tan complicado de usar, Sí que pero realmente ya digo que... ¿Y cuál era la finalidad? Vale, sabemos que era... Vale, es que si queréis saber la finalidad, comprar el libro. Para más información, comprar el libro. Si queréis más, comprar el libro porque la finalidad, esa sí que tiene un precio. Porque la finalidad es que no la vais a creer que le pasaba. No. Someter a... No. Os juro de mi palabra que no os podéis ni imaginar lo que le iba a pasar el cura Pero solo ese tenías día. dos. Eso está en el libro. Pero solo Ese tenías dos. día, no, el otro, quedan muy pocos ejemplares, solo he traído dos o ¿Cuál tres. es? El no, ¿no? No, es no. Ya, pero tienes más. El de la iglesia. Sí, están ahí 4 o 5. Sí, No, pero... sí. para otro no sabía. No, pero el libro está maldito. Ay, vale. Lo que tú quieras, yo no te lo aconsejo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la ópera o en la ópera en San Juan luego. ¿Vale? Gracias.